Buen día para todos. Me presento, mi nombre es Daniel Piragauta, profesional en el área de seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado al tema de planes de emergencia. Un plan de emergencia es aquel plan, procedimiento o instructivo que una empresa tiene que realizar, digamos que es un requisito de ley para poder atender de manera adecuada y oportuna las diferentes emergencias que se pueden generar dentro de las áreas de trabajo. En esta ocasión vamos a ver generalidades de un plan de emergencias, las emergencias básicas que pueden ocurrir en una empresa y de igual manera vamos a enfocar un poco a manera general qué emergencias se pueden ocasionar en la actividad laboral, es decir, en las vías, centrándolo un poco en los conductores. Es importante que siempre tengamos en cuenta que a pesar de que nosotros no estemos en unas instalaciones fijas, sino que estemos movilizándonos de un lado a otro, debemos tener claro los conceptos básicos de las emergencias y aquellos conceptos que nos van a servir incluso en nuestras vidas cotidianas, en nuestra vida personal. Como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a ver algunos antecedentes sobre el plan de emergencia. En Colombia, los temas de plan de emergencia iniciaron aproximadamente en el año 1979. Más adelante podremos ver alguna de esta normativa, pero lo ideal es conocer y saber que actualmente la legislación vigente en Colombia en materias de planes de emergencia o manejo y control de emergencias en general están bastante estructuradas y ya no relacionan como tal solo los daños o pérdidas humanas que pueden darse, sino que también empiezan a relacionar o empiezan a notarse todo lo que también puede ser pérdidas materiales, ambientales y claro que sí, pues una de las más importantes, humanas. De esta forma, pues digamos que empezamos a contemplar varios procedimientos, varios diferentes procesos y pasos que debemos empezar a tener en cuenta precisamente para disminuir esa afección que pueda ocasionarse en caso de una emergencia. Como lo hablábamos anteriormente, digamos que la respuesta a esta necesidad en temas de emergencias, pues se debe a que nosotros debemos como empresa, como trabajadores, mantener ese plan actualizado y saber qué vamos a hacer en caso de que se presente una emergencia en específico. El plan de emergencias es un nombre que se le da en general a ese documento, a esos procedimientos, pero realmente nosotros debemos llamar este procedimiento como plan de prevención, atención y recuperación en emergencias, teniendo en cuenta que debemos separar este nombre o este plan en tres partes. Primero hablamos de la prevención. Este plan de emergencia nos va a servir para prevenir, para realizar acciones que van a ayudar a prevenir esa emergencia inicialmente. Si yo como empresa y como trabajador realizo diferentes procedimientos instructivos y demás que me ayuden a evitar que se materialice esa emergencia, pues básicamente voy a estar realizando pues, lo mejor posible este tema de plan de emergencia en la implementación de la empresa. La segunda parte es la atención. Una vez que nosotros realizamos las actividades anteriormente mencionadas, que es prevención, pues tenemos que empezar a mirar la atención. Hay muchas emergencias que no podemos prevenir. Más que todo se relacionan a las emergencias naturales. Sismos, terremotos, posibles inundaciones según las áreas o localización que nosotros podamos tener. Y pues estas emergencias son inevitables. Es por eso que en el momento que se convierten en emergencias inevitables, debemos empezar a mirar o a contemplar todas esas acciones para atender y controlar las emergencias que puedan presentarse en la empresa y como tal en la actividad laboral que nosotros estamos realizando. Y por último, una de las últimas partes es el tema de la recuperación. Cuando nosotros hablamos de prevención, atención y por último recuperación, ese último punto
habla de cuando ya fuimos afectados, a pesar de que implementamos medidas de prevención para evitar las emergencias, a pesar de que implementamos medidas para controlar la emergencia, debemos inclusive contemplar esas medidas que nos van a ayudar a recuperarnos en caso de que la emergencia sea inevitable y nos afecte de una manera directa. En muchas ocasiones una emergencia tiene la capacidad de vulnerar, de afectar a la empresa de tal manera que no le permita desarrollar como tal sus actividades cotidianas o sus actividades laborales con normalidad. Y por ende debe la empresa siempre verificar cómo vamos a recuperarnos en caso de que esa emergencia nos vaya a afectar a nosotros. En ese orden de ideas, la sumatoria de todas estas acciones preventivas de atención y control y de recuperación lo que buscan es pues precisamente generar o evitar que se genere un impacto negativo sobre las personas, los bienes materiales, que ahí inclusive podemos incluir el tema de la continuidad del negocio, se le llama eso, y la afectación al medio ambiente que nosotros podamos tener. El plan de emergencias es algo muy importante y que de unos años para acá se ha empezado a hablar y se ha pensado a tener como más importancia, se le ha empezado a dar una mayor importancia, teniendo en cuenta que pues, nosotros somos los principales afectados en caso de que se presente esta emergencia. De igual manera, es importante conocer el plan de emergencias que nosotros tenemos en la empresa ya que pues somos los principales afectados y este plan nos va a ayudar a saber cómo actuar en caso de que se presente esa emergencia como tal. En caso de que se presente, pues concretamente el evento, ¿cierto? Según la magnitud que pueda tener, sea baja, media o alta, y que nos pueda generar a nosotros un daño. Cuando nosotros empezamos a implementar las medidas de prevención de una manera eficiente, de una manera temprana, nos va a ayudar a evitar una afección bastante fuerte en la empresa. Un ejemplo, si nosotros nos preparamos para un sismo, es decir, señalizamos las rutas de evacuación, capacitamos a nuestros brigadistas y a nuestra brigada de emergencias, capacitamos a todos los trabajadores, vamos a lograr que cuando el evento se materialice, la afección o el golpe, por decirlo así, y llegando a esa analogía, sea mucho menor o sea mucho más leve en el caso de que nos afecte a nosotros. Si nosotros tenemos a todo nuestro personal capacitado para saber qué hacer en caso de un sismo, en caso de un terremoto, pues cuando se materialice ese evento, vamos a evitar que nos afecte de una manera directa. Y asimismo podremos protegernos tanto a nosotros, que somos el recurso humano, tanto al recurso físico, que es la empresa, el tema material, y tanto al recurso ambiental, que es todo el medio ambiente que pueda generar alrededor de nuestra empresa o nuestra actividad económica. Debemos tener en cuenta que muchas emergencias no son solo naturales, también son tecnológicas. ¿Qué quiere decir tecnológicas? Que se involucran o se realizan o se llevan a cabo a causa de la actividad que la empresa está desarrollando o por maneras artificiales. Me explico. Podemos tener un incendio forestal, que es un incendio natural, ¿cierto? Es decir, es una emergencia que afecta en el tema natural, pero también tenemos un incendio tecnológico. Si la empresa maneja químicos o sustancias combustibles, inflamables, explosivas, comburentes, pues esto va a generar una emergencia y no va a ser una emergencia natural, a pesar de que pueda afectar al medio ambiente. No es natural, es tecnológica, porque se está generando según la actividad que está realizando la empresa. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, vamos a ver un poco de normatividad para saber un poco ese contexto de dónde viene todo este tema de emergencias. Antiguamente, en el año 1979, en la Ley Novena, una de las primeras leyes en Colombia como tal que empieza a contemplar todo el tema de seguridad, nos habla de que en todo sitio de trabajo debemos tener
personal capacitado, adiestrado para controlar un incendio. En ese entonces, cuando recién se empezaba a hablar, no se contemplaban sismos, no se contemplaban atención a heridos, fugas o derrames, nada de eso, solo incendios. Y la norma era muy clara. Nos decían a las empresas, usted debe tener personal que sepa cómo manejar esos equipos para la prevención de incendios. Luego empezamos a hablar en la resolución 2400 en el mismo año de que todas las empresas o áreas, sin importar sus características, tamaños, si son industriales o no, deberán tener la brigada contra incendios, ¿cierto? Y que esta brigada debe estar conformada por trabajadores que voluntariamente quieran pertenecer a esta brigada. De igual manera, esto se empieza a realizar precisamente para evitar o para controlar más bien los incendios naturales o tecnológicos que puedan generarse en las instalaciones de la empresa. De igual manera, en la resolución 2413 del mismo año, ya nos empieza a hablar que es obligación de la empresa, del patrono, disponer de todo lo necesario para el tratamiento médico en el tema de emergencias. Entonces aquí ya no empieza a solo hablar el tema de control de incendios, sino que también nos empieza a hablar de que la empresa debe estar preparada para atender a algún tipo de paciente, es decir, a algún tipo de heridos, para poder, de igual manera, controlar esas emergencias. En la resolución 1016 de 1989, unos años después, empezamos a hablar de que debe organizarse y desarrollarse ese plan de emergencias. Recordemos que anteriormente, en el 1979 y en estos años de ahí para acá, nos hablaban que solo debíamos estar preparados para incendios y control de heridos. Pero en esta ley, en esta resolución, hablamos que ya debe conformarse este plan de emergencias, este documento, este procedimiento que nos tiene que contemplar la rama preventiva, que es para prevenir, como lo dice su nombre, la rama pasiva o estructural, que lo que busca es estructurar de una manera adecuada los planes de emergencia, y la rama activa o de control de emergencias, que nos va a decir o nos va a aclarar de cómo nosotros como trabajadores y como empresa vamos a controlar las diferentes emergencias que están presentes o que pueden presentarse dentro de las áreas de trabajo. Luego, una de las normas que están más vigentes, que incluso todavía se contemplan, y es el decreto 1072 del 2015, en el Código Único del Sector Trabajo, nos empieza a hablar que todo este tema de plan de emergencias debe poderse articular con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y que va a ser responsabilidad de esta área hacer un seguimiento y garantizar el cumplimiento del plan de emergencias en toda la empresa. Asimismo, como nos dice la resolución 0312, que nos dice los requisitos mínimos de los sistemas de gestión, nos dice que es obligación de nosotros tener ese plan de emergencia conformado y que esté divulgado a todos los trabajadores sin importar el rango o el nivel de la empresa. Ahora bien, una vez contemplado como tal ese pequeño historial de lo que es el plan de emergencias, debemos ahora sí definir qué es una emergencia, porque hablamos de prevenir, de controlar, de evitar, ¿cierto? Todas las emergencias, pero tenemos que tener claro qué es una emergencia. Y es que la resolución, la misma resoluciones que hablábamos anteriormente, nos la definen: toda perturbación parcial o total del sistema que pueda poner en peligro, ojo con esto, su estabilidad, y que pueda requerir la utilización de algún tipo de recurso, procedimiento instructivo, actividad o demás, diferentes o superiores a los que ya normalmente se implementan, y la modificación temporal o parcial o total de la actividad laboral. Eso es una emergencia. Cualquier acontecimiento que tenga la capacidad de perturbar las actividades laborales de la empresa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un sismo,
pues todos tendremos que ponernos a salvo o evacuar las instalaciones, lo que me va a ocasionar de que tengamos que parar o frenar temporalmente las actividades laborales. Es un ejemplo muy claro. Ahora bien, tenemos aquí una pirámide muy básica, una estructura básica para lo que es la conformación o la estructuración de los planes de emergencia. Entonces, un plan de emergencias, ¿en qué consiste? Primero tenemos pues el plan de emergencias, que es el global, ¿cierto? Es el procedimiento, es un documento gigante en donde vamos a encontrar identificación de la empresa, las amenazas a las que nosotros podemos exponernos y que pueden generar una emergencia durante la jornada o durante la realización de actividades laborales y que va a tener contemplado todos esos procedimientos instructivos que vamos a establecer para atender esos eventos fortuitos de emergencia. Luego de este vamos a tener los planes de contingencia. Un plan de contingencia es un procedimiento específico el cual nosotros tenemos que implementar para una emergencia en concreto. Si yo tengo una empresa, una oficina en un edificio que está en un décimo, en un quinceavo piso, pues yo tengo que tener un plan de contingencia por si ese edificio se colapsa o un plan de contingencia por si ese edificio se derrumba o se incendia o bueno, pasa cualquier tipo de caso fortuito en estas instalaciones. Ahora aterricémoslo un poco. Si no estoy mal, la actividad laboral que ustedes están realizando es transporte de sustancias químicas. Entonces ustedes deben tener un plan de contingencias en caso de que en el transporte de estas sustancias ustedes se les derrame o los choque un carro u otro vehículo, ¿cierto? Es decir, saber qué debemos hacer en caso de que estos eventos se presenten. Luego tenemos la brigada de emergencias. La brigada de emergencias es, como lo hablábamos anteriormente, un grupo de trabajadores voluntarios que se van a encargar de controlar y atender las emergencias que puedan presentarse dentro de las actividades laborales. Esta brigada de emergencias deberá estar capacitada, entrenada y adiestrada para prevenir, controlar o evitar las emergencias que se puedan presentar. Y lo hablábamos anteriormente. Entonces, anteriormente la normativa nos decía, prepare a su brigada para control de incendios, prepare a su brigada para control de primeros auxilios, pero actualmente hablamos de que la debe preparar para cualquier emergencia que usted pueda tener. Incendios, primeros auxilios, inundaciones, derrumbes, sismos, terremotos, derrame de químicos, accidentes viales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Toda emergencia que pueda generarse, ahí esa brigada debe estar preparada. Y por último tenemos los PON. Los PON significa procedimiento operativo normalizado. Más adelante vamos a ver un pequeño procedimiento operativo normalizado para que nos quede un poco más claro en qué consiste esto. Pero básicamente estos son como una especie de flujograma, un paso a paso que nos va a decir a nosotros qué hacer, cómo hacer para atender las diferentes emergencias. Ahora bien, el plan de emergencias, como lo hablábamos anteriormente, es un instrumento, una herramienta para las empresas que va acompañado de procedimientos, como ya lo hablábamos, de políticas, y esto es algo importante, ya lo vamos a hablar, y que debe estar estructurado según la organización y la empresa para dar respuesta y como lo hemos venido mencionando anteriormente, a las diferentes emergencias que puedan presentarse. En cuanto al tema de las políticas, es importante que tengamos en cuenta que un plan de emergencias tiene políticas. La política de prevención de riesgos, la política de prevención de amenazas o política para saber qué, cómo actuar o qué hacer en caso de este tipo de eventos. Cuando una empresa empieza a desarrollar su plan de emergencias, tiene beneficios y son buenos beneficios porque esto le permite tener una ventaja en caso de que se llegue a presentar estos eventos. Uno de los primeros, bueno, vamos a verlos rápidamente, los beneficios, y es mejorar la capacidad de respuesta, ¿cierto? Es decir, si yo tengo a mi personal capacitado para prestar primeros auxilios, para atender incendios, pues voy a tener ese beneficio de poder dar una mejor respuesta a la emergencia que se esté presentando. Disminuye la vulnerabilidad.
Y para hablar de este beneficio tenemos que hablar de qué es la vulnerabilidad, qué es eso. Entonces la vulnerabilidad es como esa susceptibilidad, esa debilidad que tienen las empresas que les puede afectar en una mayor medida las diferentes emergencias que puedan generarse dentro de las áreas de trabajo. Entonces nosotros podemos decir, oiga, mi empresa es de cartón, hacen cajas de cartón. Es decir, que mi vulnerabilidad va a ser el fuego, ¿cierto? Esa es mi debilidad, el fuego. Y así sucesivamente con cada uno de los aspectos. Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos por la utilización del material práctico basado en la lúdica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros capacitamos a la brigada de emergencias, tenemos que hacerlo de una manera didáctica y práctica para que los trabajadores, esa brigada de emergencias, sepa qué hacer en caso de una emergencia real. Es como cuando nosotros realizamos el simulacro distrital, ¿cierto? Entonces en el simulacro distrital hacemos esas actividades ¿para qué? Para saber qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia real en la que nosotros tengamos que evacuar. Promociona y motiva al personal para la participación en las actividades para prevención de desastres. Ojo, muchachos, esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de que motiva al personal en la participación, es para que ustedes como trabajadores se motiven a participar en estos procesos de formación de emergencias. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros aprendemos en estas charlas, en estas capacitaciones, también nos sirve en la casa. Entonces, si yo ya sé evacuar una empresa, yo ya puedo enseñarle a mi familia cómo evacuar, dónde vamos a tener nuestro punto de encuentro, qué hacer en caso de que haya un incendio, qué hacer en caso de que tengamos un herido en nuestra casa, cómo actuamos. Todo esto que aprendemos nos va a servir en nuestras vidas cotidianas. ¿Listo? Los ambientes laborales son más tranquilos y confiables. ¿Por qué más tranquilos y confiables? Pues precisamente cuando nosotros estamos capacitados y formados, sabemos que tenemos una buena brigada, pues vamos a estar confiados de que si hay una emergencia, no hay de qué preocuparse. La brigada va a saber atenderla y va a saber controlar esa emergencia. Evita las pérdidas humanas y económicas, ya lo hablábamos anteriormente. En el plan de emergencia lo que nosotros vamos a buscar es evitar que haya como tal esa lesión, esos daños, tanto en las personas, en los trabajadores, como en los bienes materiales que pueda tener la empresa. Y por último, minimiza las consecuencias y la severidad de los posibles eventos. Entonces, ¿cómo así? Como lo que hablábamos anteriormente. Yo no puedo evitar que la tierra no tiemble, que no hayan sismos. Yo no puedo evitar que el calor genere fuego, pero sí puedo evitar que esas emergencias me afecten de una manera, pues, severa, ¿cierto? Es decir, que puedo disminuir esa severidad, esa consecuencia que pueda generar la emergencia. Algunos objetivos del plan de emergencias. El objetivo principal de un plan de emergencias es prevenir y cuidar, ¿cierto? Prevenir las emergencias y si no se pueden, cuidar a la gente, cuidar los materiales, cuidar el medio ambiente. ¿Listo? Pero algunos objetivos que también tiene este plan es identificar todas esas amenazas, todas esas vulnerabilidades, precisamente para realizar una planeación en prevención, ¿cierto? Prevención, previsión, mitigación y preparación, ¿cierto? Prevención, cuando evitamos la emergencia. Previsión, que nosotros pues estamos situándonos como si estuviera la emergencia y preparándonos para esto. Mitigación, disminuimos el impacto que ésta pueda tener. Preparación, atención y recuperación. Entonces ya lo hablamos, prepararnos para atender y para recuperar en caso de que nos afecte directamente la emergencia. Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia. Yo no puedo tener una brigada conformada de una manera desordenada. Mi brigada debe estar ordenada en sus procedimientos e instructivos para que sepan cómo actuar en caso de la emergencia que se presente. Porque si yo tengo mi brigada y todos están capacitados, pero no asigno roles y responsabilidades o no pongo un orden, pues mis brigadistas se van a volver locos buscando qué hacer o cómo ayudar. En cambio, si yo defino esas responsabilidades
En caso de una emergencia, ya cada uno va a saber qué le corresponde hacer. Tercero, determinar las amenazas y análisis de vulnerabilidad y definir los niveles respectivos de control. Cuando nosotros empezamos a identificar esas amenazas, esa vulnerabilidad, debemos asignarle un nivel. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en una empresa que queda cerca al mar, nuestra amenaza sería amenaza de tsunami, ¿cierto? Y eso sería una amenaza alta. Debemos clasificarlo en el nivel alto. Si nosotros estamos ubicados en la empresa en Bogotá y aquí sabemos que últimamente ha temblado, entonces podemos tener una emergencia a nivel medio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y por último, debemos establecer ese esquema operativo para la atención de lesionados. Puede que nosotros o la emergencia sea un sismo, un terremoto, puede que sea un incendio, pero en esa emergencia pueden presentarse más emergencias. Es decir, pueden haber heridos, pueden haber situaciones que puedan poner aún más en peligro a la empresa. Siguiente objetivo, establecer un procedimiento normalizado de evacuación, es decir, el PON de evacuación. Ese procedimiento, ese paso a paso que me va a decir cómo voy a evacuar, dónde voy a evacuar, cuándo voy a evacuar. No siempre es muy bueno, por decirlo así, realizar una evacuación ante una emergencia. Más adelante hablaremos del tema. Generar a los trabajadores condiciones de confianza, ya lo hablamos. Si hay trabajadores capacitados y entrenados, tenemos trabajadores confiados, porque sabemos que podemos manejar bien una emergencia. Y desarrollar en todos los trabajadores, aquí sí hago como ese énfasis, no solo la brigada de estar preparada, sino que todos los trabajadores deben estar preparados para la atención y control de las emergencias. Ahora bien, veamos algunos elementos básicos en nuestro plan de emergencias. Tenemos primero la identificación de amenazas, ¿cierto? Es cuando empezamos a hacer el estudio de qué nos puede afectar de esos factores externos e internos que nos pueden generar una amenaza. Por ejemplo, factores externos. Los ladrones pueden generar una amenaza, una emergencia, sismos, terremotos, inundaciones, incendios naturales, manifestaciones, ¿cierto? Todo lo que esté fuera de la empresa que me pueda generar a mí una amenaza y me pueda afectar, eso es una amenaza externa, un factor externo. Los internos hablan ya más de que internamente me puede generar una amenaza. Todo lo que hablábamos, que hubo derrame de sustancias químicas, que hubo un accidente de trabajo porque un trabajador se accidentó con una máquina, que hubo una persona que se cayó por las escaleras. Todas esas amenazas internas que me generen internamente una emergencia son los factores internos, que también debemos hacer su respectivo seguimiento. Luego tenemos el análisis de vulnerabilidad. Cuando ya empezamos a identificar todas esas amenazas, empezamos a decir, bueno, cada una de estas amenazas tiene un nivel, bajo, medio o alto, ¿cierto? Y aquí en este análisis de vulnerabilidad es donde lo vamos a calificar, en donde vamos a decir, oiga, sí, hay una amenaza, nos puede generar un daño, tenemos una debilidad, una vulnerabilidad y debemos controlar. ¿Listo? Y por último, tener muy claro, todos los recursos que vamos a tener para manejar las emergencias. En el caso de los vehículos, ¿qué recursos podemos tener? Extintor, el kit de carretera, un botiquín de primeros auxilios, herramientas, ¿cierto? Medios de comunicación. Todos estos son recursos que me van a servir a mí para atender una emergencia en caso de que lo necesite. Ahora bien, hablemos un poco de cada una de las emergencias en específico. Tenemos el plan de evacuación o de contingencia. Este plan en qué consiste, nosotros debemos planear cómo y a dónde vamos a evacuar en caso de necesitarlo. Anteriormente yo les decía, no siempre es recomendable evacuar, y es verdad. Y muchas veces nosotros tenemos la confusión de que en caso de un sismo debemos evacuar inmediatamente, pero no es así. Porque las vibraciones del sismo, del terremoto, pueden chocar con las vibraciones que hacemos en el momento de evacuar en la estructura, causando un colapso de estructura. Es por eso que no siempre es bueno evacuar.
Y también es por eso la razón en la que hoy en día muchos entes de rescate, de emergencia, nos dicen, no, busque un lugar seguro en vez de evacuar. Entonces nos han explicado el triángulo de la vida, al lado de los escritorios, nos han dicho debajo de las mesas, ¿cierto? Todas estas técnicas o estos procesos que nos va a servir precisamente para evacuar o para saber cuándo evacuamos y atendemos de manera adecuada y oportuna esa emergencia. Como lo hablábamos anteriormente, la Brigada de Emergencias es ese grupo de apoyo conformado por los trabajadores que deben estar preparados y la norma me lo dice, básicamente para atención de sismos, de incendios y de primeros auxilios. Esa es la brigada que es lo principal que debe saber. Pero si mi brigada empieza a saber de qué hacer en caso de colapsos, en caso de derrames de químicos, en caso de que se presente una convulsión, por ejemplo, todos esos temas, pues mi brigada va a estar mucho mejor conformada y va a ser mucho más eficiente. Adicionalmente, los brigadistas, y es algo que debemos tener muy en claro, y es de que esta brigada únicamente puede ayudar a controlar inicialmente la emergencia, pero no pueden controlarla del total. Para eso existen los entes externos de emergencias. Tenemos a la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos, son los principales. La policía en algunos casos nos va a servir, pero principalmente son estos tres: bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. Entonces, bien, la brigada de emergencias debe tener una estructura adecuada. Debe tener una brigada para el control de incendios, una brigada para el control de primeros auxilios y una brigada para búsqueda y rescate, o lo que es también el tema de evacuación, ¿cierto? Pero de igual manera, esta estructura que debe tener la brigada puede ser integral. Entonces yo no tengo tres brigadas de cada tema específico, sino que tengo una sola brigada que es integral y que va a estar preparada para controlar todos estos riesgos, todas estas amenazas que están presentes dentro de las áreas de trabajo y dentro de la realización de las actividades laborales. Brigadas contra incendios, no vamos a entrar, digamos que en especificar varias cosas, sino que vamos a hablarlo en general. La brigada contra incendios debe estar preparada para manejar y controlar los conatos de incendio. Un conato de incendio es un fuego incipiente, es decir, un fuego que apenas está iniciando y que puede convertirse en un incendio mucho mayor. La brigada tendrá la capacidad de controlar esos pequeños fuegos, pero si ese fuego incipiente, ese conato, se convierte en un incendio real, la brigada se encargará de evacuar el personal necesario y llamar a los entes externos, que en este caso sería bomberos. Y eso lo debemos tener todos muy en claro. Ahora bien, aterricemos un poco a nuestra actividad. Muchos de ustedes son conductores. Entonces, si a ustedes algún día se les prende el carro en fuego, pues ustedes deberán saber, por lo menos, manejar un extintor. Y si me dicen, no, Daniel, nosotros no manejamos extintores, no sabemos, pues la invitación es a empezar a solicitar al área de seguridad en el trabajo que los preparen para atender ese tipo de emergencias, porque a ustedes les puede pasar, ¿cierto? Que se les prenda el carro, se les prenda el motor por alguna falla mecánica y tengan que accionar el extintor. Hay que saber accionarlo de una manera adecuada. ¿Listo? Luego tenemos la brigada de primeros auxilios, que es aquella brigada que va a atender todos los casos de heridos que se presenten. Los heridos pueden ser: me corté con una cuchilla, me golpeé o me caí, ¿cierto? Todos esos heridos cuentan como una emergencia y la brigada de primeros auxilios o la brigada integral deberá atenderlos. Y las brigadas de evacuación, búsqueda y rescate son aquellas personas que se van a encargar de evacuar a las personas en el caso de que nosotros los lleguemos a necesitar. Y eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que lo tengamos muy claro. No siempre debemos evacuar, así que siempre debemos prestarle atención y hacerle caso, seguir las instrucciones de la brigada de evacuación que esté en las áreas de trabajo. Ahora bien, hablemos un poco acá. Me gustaría que analicen muy bien esta imagen. Muchos dirán, no, eso fue porque no está la tapa de la alcantarilla en la calle,
o hay un hueco muy grande porque como están construyendo por todo lado, ¿cierto? Hay un hueco muy grande, pero realmente esto que vemos en la imagen es una emergencia. Eso es una emergencia. Y en una emergencia siempre que vamos a encontrar estos conceptos de acá. El riesgo, el peligro, una amenaza, el siniestro y la vulnerabilidad. Cuando hablamos de riesgo es qué tan probable es de que se materialice esa emergencia y qué tan fuerte o cuál puede ser su consecuencia. Entonces, por ejemplo, el que tenemos en la imagen, el riesgo cuál sería, qué tan probable es de que el conductor de esa moto no viera el agujero, se cayera y se fracturara o incluso perdiera la vida en ese accidente, ¿cierto? Eso es el riesgo. El peligro es toda fuente, situación o acto que me puede generar a mí un daño. Eso es un peligro. Todo lo que me pueda generar un daño es un peligro. Y generalmente las amenazas, todo me puede generar daño. Los sismos, los incendios, el primer auxilio, todo esto nos puede generar un daño. Luego vamos a tener la amenaza. La amenaza es aquella, y recordemos, que nos va a ayudar a que el riesgo se materialice como tal y que va a dar paso al siguiente, el siniestro. Cuando ya tenemos la amenaza materializada, se materializa o se ocasiona el siniestro como tal, es decir, el evento, el acontecimiento o la emergencia, como ustedes la quieran llamar. Pero cuando tenemos riesgo, peligro y amenaza, se materializa el siniestro. Y debemos contemplar qué tan vulnerables somos ante esos siniestros. ¿Listo? Ante esas emergencias que puedan generarse dentro de las actividades laborales. Y aquí lo tenemos. ¿Qué es un accidente de tránsito? Ojo, y esto es importante para que ustedes lo sepan. Evento generalmente involuntario. Ninguno de nosotros nos accidentamos de tránsito a propósito. Es involuntario, ¿cierto? En donde siempre se va a ver involucrado al menos un vehículo en movimiento o un actor vial. Recordemos que los actores viales son peatones, conductores de carro, conductores de moto, los ciclistas y los pasajeros. Esos son nuestros actores viales. Si en un accidente de tránsito, siempre va a haber alguno de estos involucrado. ¿Listo? Que puede generar daño a personas, bienes, medio ambiente, ya lo hablábamos anteriormente, y afecta la normal circulación de los vehículos que se estén movilizando por las vías donde se presentó el evento de accidente de tránsito. ¿Por qué definimos accidente de tránsito? Porque el accidente de tránsito, junto con otras acciones, son las emergencias que se pueden generar, que nos podemos generar nosotros. Entonces vamos a especificarlas cada una. Tenemos accidentes de tránsito, condiciones ambientales, accidentes de mascotas y semovientes, accidentes peatonales, acciones inseguras y algunos otros factores viales que se pueden convertir en una emergencia. Entonces, bien, tenemos el primero que es accidente de tránsito, ¿cierto? Generalmente, ¿qué se ven en los accidentes de tránsito? Choques, cuando son solo daños materiales, cuando hay heridos, cuando hay un fallecido, cuando el vehículo atropella o arrolla a un peatón o un pasajero, cuando se vuelca el vehículo, caída de ocupantes, es decir, la caída de los pasajeros, si va en moto o incluso si también va en un vehículo con pasajero, cuando se incendia el carro o el vehículo y todo lo que pase o se pueda generar después de ese accidente de tránsito. Y es importante que tengamos en claro y que tengamos en cuenta esto. Nosotros en el momento de estar transportando sustancias químicas, podemos generar un choque con solo daños, con heridos, con muertos, ¿cierto? Con incendios. Y todo lo que hagamos de ahí para allá puede convertirse en una emergencia. Es muy importante, muchachos, que sepamos qué hacer en caso de un accidente de tránsito. Si nosotros estamos heridos en caso de un accidente de tránsito, lo ideal es guardar la calma, quedarnos quietos y llamar a los entes de emergencias, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, la policía, ¿cierto? En caso de un accidente, eso es lo que deberíamos hacer. ¿Listo? Y de igual manera, si nosotros accidentalmente arrollamos a alguien, debemos hacer lo mismo. Si nos atropellaron y se nos regó el químico y ese químico es inflamable, igual manera, debemos llamar a los entes de emergencia externos para que ellos nos apoyen en esa emergencia.
Tenemos los accidentes peatonales, muy claro, y lo dice su mismo nombre, afectación en la salud del trabajador, perdón, sí, de la persona, del trabajador que atropelló a ese peatón, y de igual manera la afección que puede tener ese peatón. Eso es como tal el accidente peatonal y debemos tenerlo también muy en cuenta. Caídas a nivel, caídas a desnivel, riesgo social, porque aquí puede generarse robos, y si fue intencional o no intencional. Condiciones ambientales. Hay emergencias que se generan por esto. El estado estructural de las vías por donde transitamos. Y eso puede generar una emergencia. El clima que podamos tener. Está lloviendo tanto que no vemos por dónde vamos. O hay tanta neblina que no vemos por dónde vamos. O hay tanto sol que es posible que el motor se recaliente y se incendie. La verdad te estoy diciendo locuras, pero puede pasar y es una emergencia que puede ocurrir y que debemos estar preparados para poder atender y controlar esa emergencia. Acciones inseguras. Ojo, esta es una de las principales causas de las emergencias en los conductores. Manejan distraídos, manejan comiendo, manejan viendo el celular, exceso de velocidad, todas esas acciones inseguras que realizan los conductores y que pueden generar una emergencia. Luego tenemos los accidentes en mascotas o semovientes. ¿Cómo así semovientes? Es las vaquitas, por ejemplo, que vemos en el campo, ¿cierto? Cuando vamos en rutas nacionales muchas veces vemos personas, animales y de todo pasar por las vías como si nada. Ahí también tenemos una emergencia. Y lo ideal, muchachos, no es de que nosotros dejemos o ignoremos esa emergencia. Es una emergencia y como lo hablábamos anteriormente, hay que atenderla. ¿Cómo la podemos atender? Únicamente haciendo una llamada. Ahí ya estamos atendiendo la emergencia. Si nosotros llamamos al 123 cuando lo necesitamos, pues ya estamos ayudando a la emergencia de la atención de estas. Porque muchas veces me decían, no, pero es que yo no sé de primeros auxilios, yo no sé controlar un incendio, etcétera. Yo solo voy a hacer estorbo, quizás. Pero si yo ayudo a llamar a que, a que los entes de emergencia lleguen más rápido, pues voy a ser mucho más productivo y sabré cómo controlar esa emergencia. Otros factores viales, como cuáles, otros accidentes, fallas en el vehículo, que las vías están cerradas, ¿cierto? Hurtos, o aquí se relaciona mucho el tema social cuando transitamos por zonas como un poquito peligrosas, por decirlo así, donde hay retenes clandestinos, ahí se involucran esos otros factores. El objetivo de nosotros empezar a revisar todo este tema de seguridad vial y emergencias en la vía es que siempre debemos seguir estos tres pasos. Proteger, avisar y socorrer. ¿Protegemos a quién? Primero me debo proteger yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Listo? Me protejo para poder ayudar a los demás. Entonces ahí sigue el siguiente paso, avisar. ¿A quién le aviso? A las entidades, a los grupos de emergencias externos, bomberos, Cruz Roja y la Defensa Civil. Y por último, si tengo los conocimientos y si puedo socorrer a las víctimas que estén dentro de la emergencia. Ahora bien, aquí tenemos una pequeña metodología que se llama PAOLA. Esa metodología lo que busca es, primero, planear qué vamos a hacer en caso de que se presente la emergencia, definir los PONS, los procedimientos operativos normalizados, definir nuestro plan estratégico de seguridad vial, definir todo esto, muy administrativo. Luego la activación, ¿cómo lo vamos a activar? Si llamamos al 123, si llamamos a la empresa, si llamamos a mi familia, ¿a quién llamo? ¿Cómo lo activo? Todo eso debemos tenerlo en cuenta. Las operaciones son las acciones de control que estoy realizando que me van a ayudar a evitar que la emergencia pueda empeorar. Operaciones que nos quede claro son esas acciones que hacemos, ¿listo? Desactivación es cuando ya logramos desactivar la emergencia y ya simplemente es como tal una escena en donde ocurrió una emergencia y que la podemos atender. Y por último, todas las actividades posteriores. Recopilar evidencia, recopilar datos. Esto es muy importante también para ustedes, muchachos, ya que realizan sus actividades laborales pues relacionadas a este tipo de emergencias. Entonces, bien, ¿se acuerdan que anteriormente les mencionaba más adelante vamos a ver un PON? Pues aquí tenemos un PON y es un procedimiento operativo normalizado para la detección de fallas en el vehículo. Entonces, debemos determinar
la criticidad del daño, qué tan crítico está el daño. Entonces, no, el daño fue muy grande, entonces debemos enviar un informe. ¿Cómo podemos enviar un informe? Por llamada. ¿El vehículo está con fallas menores? No, o sea, tiene fallas mayores. ¿Sí ven? Aquí tenemos que hacer un seguimiento y reparación del vehículo y coordinar que continuamente con la empresa para que se haga la gestión adecuada, ¿cierto? Y el fin de la falla. ¿El vehículo tiene fallas menores? Sí. Ah, bueno, pues entonces revisemos el manual y saltémonos a acudir a la organización, perdón, al grupo que está encargado de manejar este tipo de eventos. ¿Listo? Y eso debemos tenerlo en claro. Los factores internos y externos, ya lo hablábamos anteriormente. Perdón, estos no son los factores, sino los recursos. Recursos internos. Sistemas de comunicación, brigada de emergencia, botiquín de primeros auxilios, los extintores, el kit de control de derrames y que sea un kit adecuado para los químicos que estoy llevando o un kit adecuado para la cantidad que estoy llevando. Muchas veces he visto que camiones que transportan químicos llevan un kit todo pequeño, están transportando más de 3, más de 5 galones, ¿cierto? Litros o tanquetas de algún producto químico. Es importante. El kit de carretera y la documentación necesaria para poder circular, ¿no? Y los recursos externos, las entes de emergencias, ¿cierto? Bomberos, defensa civil, Cruz Roja, ya lo sabemos, ¿cierto? Los servicios de energía o acueductos, las autoridades de tránsito, autoridades de vigilancia, ¿cierto? Asistencia jurídica, las grúas también son recursos externos cuando tenemos una emergencia con nuestro vehículo. Toda brigada de emergencias deberá tener un líder de brigada y el líder de brigada debe estar capacitado para liderar esos procedimientos de los que estamos hablando y saber qué hacer en caso de una emergencia. De ahí para allá, pues debemos que pues hacer caso o tener muy en cuenta pues todas las disposiciones que se van a realizar. ¿Listo? Entonces, bien, tenemos aquí diferentes niveles de planificación de emergencias. Entonces, tenemos estratégico, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿qué me sirve empezar a hacer algo sin saber antes qué voy a hacer? Entonces, importante, ¿qué vamos a hacer? Táctico, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a controlar el incendio con un extintor. ¿Tenemos extintor? No, o está vencido. Entonces, es eso que tenemos que revisar. ¿Cómo se va a hacer la atención que anteriormente planificamos? Y por último, ¿con qué se va a hacer? Entonces, ¿con qué recursos? Si externos, si internos, si los recursos los ponen otras áreas de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, bien, en conclusión, y tenemos aquí los pasos para hacer un plan de emergencias. Primero, conformar nuestro equipo de trabajo para hacer la brigada. Hacer nuestros análisis de riesgo que nos van a ayudar a saber a qué emergencias voy a estar expuesto. Definir todas las metas y los objetivos. Entonces, ¿cuál va a ser mi meta? Disminuir la accidentalidad, disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que tengo, disminuir la probabilidad de que haya incendios, todo eso. ¿Listo? Las metas que yo quiero desarrollar el plan que tenemos. Si nosotros decimos, bueno, en el año vamos a hacer 10 capacitaciones de solo emergencia y solo hicimos 2, entonces es importante eso, desarrollar el plan que tenemos. Preparación, revisión y aprobación, eso se hace en compañía del área de seguridad y salud en el trabajo y en compañía de gerencia, de la alta dirección de la empresa. Implementación y mantenimiento como tal del plan de emergencias. ¿Cómo hace mantenimiento? Pues mantener los extintores recargados, mantener los botiquines pues con las fechas adecuadas para que no se nos venza nada. Entonces todo esto, preparación y el mantenimiento. Luego tenemos acá conformación, bueno, en la conformación del equipo de trabajo, lo ideal es que conformemos de una manera adecuada ese equipo de trabajo que va a ayudarnos a apoyar ese proceso de la emergencia que se esté presentando. El análisis de riesgo, como ya lo hablamos, analizar muy bien las amenazas y las vulnerabilidades que estén presentes en la empresa. La definición de metas, que es lo que queremos alcanzar, cuál es nuestra prioridad para hacer ese plan de emergencias, es decir, si quiero salvar la empresa, a los trabajadores o a nadie, pero yo necesito definir cuál es esa meta, esa prioridad, ese objetivo que quiero alcanzar.
desarrollar el plan como tal, pues todo el plan que anteriormente hicimos, lo ideal es desarrollarlo para que así evitemos, y vuelve el tema, evitemos la lesión o pérdidas en personas, en bienes o en el medio ambiente. ¿No? Preparación, revisión y aprobación del plan. Ya una vez teniendo plan de emergencias, debe aprobarlo bomberos y debe aprobarlo la alta dirección. Y por último, la implementación y el mantenimiento del plan. Entonces, estar actualizándolo, estar revisando los extintores, estar revisando el botiquín, revisen muy bien sus vehículos, revisen muy bien todas las posibles fallas que puedan tener, muchachos. Entonces, por último, recuerden que es mejor estar preparados para que algo quizás que nunca pase, a que ocurra algo y no estemos preparados. ¿Cierto? Mucha gente dice, no, aquí es poco probable que en Bogotá tiemble o que haya un terremoto fuerte, pero es mejor estar preparados ante esos eventos antes de que se genere un terremoto o haya un terremoto y nosotros no estemos preparados. ¿Listo? Muchachos, muchísimas gracias a todos por su atención. Cualquier duda, sugerencia o inquietud la pueden hacer por medio de correo electrónico o WhatsApp a su encargado de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, mi nombre es Daniel Piragauta. Que tengan un excelente día.
¿Cuántos minutos va?